Niños, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Qué tal? ¿Anduvo bien la lección? Una muy triste lección de la semana pasada, la lección 23. Hay una mamá que nos dijo que su hijo había quedado muy triste porque Jesús había sido crucificado. Y esta semana tenemos una lección increíble. El acto de bondad y humildad más hermoso que ha ocurrido en la humanidad, en la existencia. No ha habido otro acto de bondad más grande que el que vamos a ver hoy. Jesús resucitó. Lección número 24. ¿Qué les parece, niños? Todo lo triste que aprendimos la semana pasada por el acto de sufrimiento que Jesucristo no merecía, que Jesucristo no tenía por qué morir, no tenía por qué sufrir y sentir dolor si Él nunca pecó. Y nosotros, que no hemos sido como Él, no estamos pagando en una cruz. Y Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, ese acto tan bondadoso y de tanto sufrimiento que vimos la semana pasada, miren, ¿se recuerdan de esta imagen? ¡Qué triste! Miren ahí cómo están esa mujer sufriendo. Ya, eso, esta semana ya no lo vamos a ver porque tenemos una nueva lección. Como les decía, Jesús resucitó. Miren, miren qué maravilla. Una cruz vacía. Cristo ya no está aquí porque está en el cielo con Dios. Ya pagó. Así que ahora vamos a orar. Ya pagó por nuestros pecados, no por los de Él, por los nuestros, porque Él no pecó. Vamos a orar y vamos a partir con nuestra lección. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana de domingo, Señor, que tú nos das para poder enseñar a los niños. Te pedimos, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea para el avance del reino, sea para glorificarte a ti, para la edificación de los niños, Señor. Te rogamos que tú les des sabiduría, les des entendimiento de tu palabra, les des paciencia para poder estar atentos a la lección. Y te dejamos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, habíamos dicho que estamos en la lección número 24 de Marcos capítulo 16 del versículo 1 al 8. Miren, aquí tenemos unas imágenes. Ya no está la cruz con Cristo crucificado, ya no está Jesús sangrando, ya no tiene esa corona de espinas, ya pasó eso. Y aquí tenemos un par de mujeres que vienen con unos aceites. Vamos a leer la lección y miren que está ahí un ángel. Vamos a leer la lección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, el día domingo, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Ellas amaneció, tenían las especias aromáticas para ir a perfumar el cuerpo de Jesús y se fueron caminando al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra al entrar al sepulcro? Porque ellas eran mujeres, no tenían la fuerza suficiente para poder correr la piedra que había pedido José que pusieran, José de Arimatea, que él había pedido que pusieran para que no se robaran el cuerpo de Jesús. Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Era una piedra muy grande. Imagínense, aquí la tenemos. ¿Quién puede mover esta piedra así de fácil sin que nadie se dé cuenta? Y la piedra ya estaba removida. Ellas llegaron ahí. Ellas se asustaron porque vieron a un jovencito
que estaba al lado derecho de la piedra. Estaba vestido con una túnica blanca. Se asustaron mucho, pero el joven les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¿No está aquí? ¡Ha resucitado! Miren el lugar donde lo pusieron. Y ahí ellas van a entrar a este lugar. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Recuerden que Él les dijo que iba a resucitar y que iba a resucitar al tercer día. Ellas se espantaron y, temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro. O sea, ¿cómo no? Si donde se supone que había un cuerpo muerto, no había nada. Porque había resucitado. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Se fueron aterradas y no le contaron nada a nadie de lo que habían visto. Todos los seguidores de Jesús pensaron que se había acabado todo. Quizás volverían a ver a Jesús en la eternidad, pero no en este mundo. Las mujeres vinieron a derramar perfume sobre su cadáver en la tumba para aromatizar el olor malo que sale cuando el cuerpo se empieza a descomponer. Y ellas habían traído estos aceites aromáticos para poder perfumar el cuerpo de Jesús. Pero no fue necesario porque el cuerpo de Jesús no estaba. No había descomposición. La piedra estaba quitada, la tumba estaba vacía y no había cuerpo. Un ángel anunció que había resucitado y que se reuniría con ellos, tal como había prometido. Las mujeres salieron corriendo, asustadas ante la realidad. Jesús está vivo. Perdón que sea tan repetitiva, pero Jesús había prometido que Él iba a resucitar y estas personas tenían mucho miedo. ¿Por qué creen ustedes que estas mujeres tenían tanto miedo? Porque no estaba el cuerpo de una persona que había fallecido, que habían crucificado. Y además, porque se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo. O sea, los discípulos y las mujeres estuvieron con Jesús y Jesús les dijo: es necesario que yo muera. Jesús se los dijo, pero después nos reuniremos porque es necesario que yo tenga que morir para pagar el pecado. Hay un pasaje que está en Isaías 53. Ojalá lo puedan leer niños con sus papás. Ese pasaje del Antiguo Testamento, ese capítulo, habla totalmente del sacrificio de Jesucristo. Y es súper crudo, es súper duro porque dice que Él fue abolido y está hablando como que ya ocurrió, pero es un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Isaías. Jesucristo no había venido todavía. Y ese pasaje estaba profetizando la venida del Señor Jesucristo, donde Él iba a morir y a sufrir por nosotros, pero sin haber cometido pecado alguno. Y dice que fue abolido para pagar por nosotros. Entonces, ellas estaban viendo que se estaba cumpliendo lo que Él dijo y se dieron cuenta de que realmente estaban delante del Dios Todopoderoso, que estuvieron frente a Dios mismo, porque Jesús es Dios. Recuerden la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y ellas se dieron cuenta que estuvieron frente a la presencia del Dios mismo. ¿Y quiénes somos nosotros
para estar delante de Dios. No tenemos, somos tan pecadores que no tenemos moral. Entonces ellas se dieron cuenta de esto y los discípulos se dieron cuenta de esto. Y Pedro, que Pedro lo había negado amándolo tanto, lo negó por temor, porque nosotros somos humanos pecadores y tememos. Entonces Jesús, cuando le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces, y Pedro cuando lo negó se dio cuenta que Jesús se lo dijo, y él primero le había dicho, no, Jesús, yo nunca te negaré, y lo negó porque era un humano, igual que nosotros, pecador, pero era un discípulo, y tuvo el privilegio de estar con Jesucristo. Entonces cuando después vienen las mujeres y les dicen, el maestro ha resucitado y dice que viene a Galilea y que se encontrará con nosotros ahí, Pedro tuvo miedo, pero Pedro ahí tuvo el consuelo, porque volvería a ver a Jesús después que él lo había negado. Pero eso estaba todo escrito. Jesús sabía que todo eso iba a ocurrir y se los dijo. Entonces ellos temblaban de miedo, no solo porque la tumba estaba vacía, sino porque no había un muerto. Jesús ha resucitado. Impresionante. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes, niños? Si se muere un ser querido, amado, muy amado, y no está en la tumba y resucita. Eso no puede ocurrir hoy día. Pero imagínense lo que hacen ustedes si dejan a esta persona fallecida en su tumba y al otro día van a ver y ya no está. ¿Morirían de terror, de temblor, de susto? No sé. Pero aquí no había muerto. No había un muerto. Jesús había cumplido su promesa. Y ese sacrificio que Él hizo, ese sufrimiento que Él vivió, ¿se acuerdan, niños? Cuando Él le dice a Jesús, a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y Dios no lo había abandonado. Pero Él tuvo que sufrir eso por nosotros, por nuestra salvación. La muerte y resurrección de Jesús deben ir juntas, de la mano. O sea, Cristo murió y Cristo resucitó. Entonces su muerte, si no van juntas, es inútil. Pero al resucitar, sabemos que su sacrificio fue agradable a Dios y Él pagó el precio del pecado. También conquistó la muerte y tiene vida en sí mismo. Para recibir esta vida debemos acercarnos a Él en fe. No porque, no es que tengo miedo, es que yo le tengo miedo a Dios, es que si yo peco me voy a ir al infierno. Entonces para no irme al infierno, ya voy a creer en Jesús. No. Tiene que ser en fe y obediencia que nosotros nos acerquemos a Jesús, temblando de asombro ante el Hijo de Dios, grande y poderoso. O sea, esta cruz está vacía por ese sacrificio macabro que vivió Jesucristo sin haber pecado por nosotros. Pero eso no fue gratis. O sea, Él sufrió para nuestra salvación. Nuestra salvación tuvo el sacrificio de Jesús. Y hoy día nuestra salvación es gratis por el pago que hizo Jesús. Nosotros tenemos que vivir en obediencia a Él. Es un Dios grande y poderoso. No podemos burlarnos de Dios. No podemos decir hoy día, sí, yo soy creyente, sí, yo creo, Cristo murió por mí, y mañana salgo a robar, salgo a matar, sigo mintiendo, desobedeciendo a los padres, etc. Sí, las Escrituras dicen que nosotros vamos a seguir pecando porque somos humanos pecadores. Es nuestra humanidad pecaminosa. Y el Señor nos perdona. Pero no de que nosotros sigamos haciendo lo mismo de antes. La Biblia dice, el que pecaba ya no peque más. El que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
tener en serio la salvación de Jesús, con fe, con amor a Cristo, pensando siempre en Jesucristo primero. Cuando nosotros queramos pecar, miremos esta cruz. Y esta cruz nos va a recordar que no merecemos nada, que por nuestra humanidad pecaminosa merecemos el infierno, pero que el Señor tuvo piedad y misericordia con nosotros, siendo ese Dios poderoso y grande y glorioso, nos redimió de nuestros pecados para que seamos salvos y gocemos de la vida eterna. Pero eso, la única forma, no hay otra forma de poder adquirir esa salvación, es recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otra forma. Temblando de miedo ante esa gloria, ante ese Dios poderoso, pero no temblando de miedo de, ay, es que le tengo que obedecer porque si no me va a castigar. No, temblando de miedo en reverencia, de, Señor, no soy digna de que tú me salves. Ese temblor de, Señor, me avergüenzo porque soy tan pecadora y tú me has salvado. Y tú te has fijado en mí para salvarme. Gracias, Señor. Y ese temblor tiene que a nosotros permitirnos ser agradecidos del sacrificio de Jesús. Y así es como debemos vivir todos los días de nuestra vida. Todos los días. Yo les voy a hacer ahora unas preguntitas. A ver si ustedes me pueden responder. No los voy a escuchar, pero para que vamos teniendo una idea. ¿Niña? ¿Niña? Sí. ¿Por qué fueron las mujeres a la tumba de Jesús? ¿Por qué fueron? ¿Se recuerdan? Para ungir su cadáver con perfume y especias. Pero no estaba Jesús. ¿Cuál era su mayor preocupación? ¿Cuál era la mayor preocupación de las mujeres? ¿Se acuerdan? ¿Cómo quitarían la piedra para acceder a la tumba? Para acceder adentro de la tumba. ¿Esperaban ver a Jesús resucitado? Esa pregunta la saben, yo estoy segura que la saben. Estoy segura. ¿Esperaban ver a Jesús resucitado? No. ¿A quién vieron en la tumba? Charachachán. ¿A quién vieron? A un ángel en forma humana, vestido con ropas brillantes, así como esta cruz resplandeciente. Estaba ese ángel, blanco, una túnica blanca, resplandeciente. ¿Qué les dijo el ángel que hicieran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué les dijo el ángel? Que se lo contaran al resto de los discípulos, especialmente a Pedro. ¿Se acuerdan que hablamos recién de Pedro? Ya. ¿Por qué mencionó el ángel específicamente a Pedro? Para alentarle, porque Jesús estaba vivo. Su pecado de negar a Jesús sería perdonado y sería restaurado. ¿Cómo termina el Evangelio de Marcos? Con esta frase: porque tenían miedo. ¿Recuerdan que recién hablamos del miedo? Tenían miedo porque se dieron cuenta que estaban ante un Dios poderoso y glorioso. Y la última pregunta: ¿por qué se atemorizaron las mujeres? ¿Por qué se atemorizaron? Se dieron cuenta de que lo que había sucedido era más poderoso que cualquier cosa que hubieran imaginado. El poder, nuevamente, el poder glorioso de Dios. Y ellas estaban viviendo esto. ¿Qué les parece, niños? Es impresionante. Es impresionante poder ir aprendiendo de la palabra del Señor y de cómo Él murió en esa cruz por nosotros y pagó por nuestros pecados sin nosotros
merecer nada. Sin nosotros habiendo tenido mérito alguno, porque no tenemos mérito alguno en nada de esto. No somos buenas personas, somos pecadores, desobedecemos a los padres, airamos a nuestros hijos, los papás. No merecemos nada. Merecíamos la muerte y merecíamos el infierno. Pero Cristo murió en la cruz por nosotros. Y esa cruz hoy día está vacía. Nunca olviden, niños, el mayor acto de humildad y de amor que pudo ocurrir en la historia de la humanidad lo hizo Jesús. Nadie más. No hay otro intercesor para llegar a Dios. No hay. Solo Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Niños, espero esta lección haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí, porque cada día es más impresionante estudiar las Escrituras y estudiar para enseñar, estudiar para ustedes, para que ustedes aprendan. Y ojalá, niños, nunca olviden que Cristo es nuestra esperanza. No hay otra esperanza, solo el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la enseñanza. Ojalá, Señor, los niños hayan aprendido tanto como yo de esta lección. Dale sabiduría y entendimiento. Y ojalá puedan esta semana hacer sus devocionales familiares y que sean bendecidos, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y se me olvidaba una cosita. No se olviden de su versículo lema de esta semana. Marcos 16, 6. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Aquí falta un ting. Recuerden, el versículo lema, que va a estar versículo cantado. Un abrazo, niños, que el Señor les bendiga y nos vemos. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. 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 Mira del lugar donde le pusieron. Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, versículo